Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Nuevamente, qué privilegio poder abrir la palabra y poder enviar algo que el Señor nos revele y nos ayude a fortalecer nuestro espíritu, que es lo más importante aquí. El cuerpo lo tenemos bien fuerte, estamos comiendo y de todo, pero espero que estemos también alimentando nuestro espíritu en estos tiempos de vacaciones para nosotros, que lo pudiéramos llamar así. Es un buen tiempo donde hemos llegado al punto de, yo pensaba un poco antes de ser un creyente, antes de conocer algo de la palabra de Dios, que uno habla lo que oye y hace lo que le dicen. Eso era lo que hacíamos y en eso estaba basada toda una eternidad anteriormente. Pero hoy estamos en las mismas. Hoy se nos dice una cosa y eso hablamos. Se nos manda a hacer algo y eso hacemos, pero la verdad, ¿quién la sabe? Solamente el Señor sabe la verdad. ¿Por qué y para qué está sucediendo esto? Pero algo bueno va a salir de aquí. Escuchaba al vicepresidente de la República de acá del Ecuador. Él dice, el virus no lo vamos a terminar, pero tratamos de controlarlo para que no colapse todo. Y esa fue la idea del alcalde también aquí en Quito. Que la idea es que todos nos cuidemos al máximo para que haya lo menos posible de contagiados para que no colapsen los centros médicos. La idea es que vamos a ir poco a poco, como diciendo, para todos hay. Así que no se preocupen, todos tal vez van a pasar por acá, pero no todos al mismo tiempo, que es lo que se trata de evitar nada más. Así que para todos hay. No nos apresuremos ni llenémoslos. Es la idea que se da de esto. Pero la verdad no sabemos. Eso hablo porque oigo. Y estoy haciendo cosas aquí porque me dicen que haga eso. Pero mi confianza no está en una mascarilla, como les dije, ni en un antibacterial, ni nada. Nuestra confianza tiene que estar siempre en el Altísimo, en el Dios de los cielos. Un médico dijo, el 60% de ecuatorianos será contagiado. Si dijera eso la Escritura, yo estaría tranquilo, o no, estaría preocupado, pero si lo dice el hombre, no sé, de pronto el 100%, o el 30 o el 20%, pero ¿cómo vamos a confiar en todo eso? Estemos, vuelvo a decirles, tranquilos. Y esperemos en el Señor y abramos nuestros ojos y aprovechemos este tiempo aquí. Bien, hermanos, ustedes me van a escuchar siempre pidiendo la bendición y que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda verdad. Ese no es el tema, pero quería explicarles, porque algunos tal vez no conocen un poco de las Escrituras, pero en Juan capítulo 14, versículo 26 dice la palabra, está hablando el Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. Nos enseña y nos recuerda. Y en el capítulo 16, versículo 13, la primera parte dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Yo cuando entendí esto dije, pues a Él lo necesitamos. No necesitamos sabiduría humana, sino sabiduría de lo alto. Si Él fue el que inspiró las Escrituras, si Él es el que nos enseña, nos recuerda y nos guía, yo no necesito a otro. Necesito sí estudiar y leer mucho de la palabra, porque o de no, ¿qué me enseña? ¿O qué me recuerda? Si yo no estoy estudiando la palabra de Dios.
¿Y para qué me va a guiar a toda verdad si yo no la voy a compartir? No la voy a necesitar. Entonces, ¿para qué? Dirá. A veces me preguntan los hermanos, bueno, quiero memorizar, y a veces a algunos les he preguntado, ¿y para qué quiere memorizar versículos? Para tener ahí. Es bueno. Pero el Señor nos va a dar algo que nosotros vamos no a retenerlo, sino a compartirlo, que salga también de aquí. Entonces es muy importante estar leyendo, estudiando la palabra de Dios, para que Él tenga algo que enseñarnos, que recordarnos y compartirla para que nos guíe a toda verdad. Yo hablo al Señor que abra mis ojos y miraré las maravillas de su ley. Eso lo decía David también en el Salmo 119, creo que el versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque si Dios no abre nuestros ojos, no vemos. Si no abre el entendimiento, como hizo con los discípulos en el capítulo 24, versículo 44 de Lucas, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Nosotros no entendemos nada. Si Él no abre el corazón, como dice en Hechos capítulo 16, que le abrió el corazón a Lidia para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Por eso yo digo, abre el corazón mío, Señor, para poder estar atento a lo que usted me quiere enseñar hoy. De lo contrario, no entendemos nada. Si no abre nuestros ojos, no vemos. Si no abre nuestros oídos, no escuchamos. Si no abre nuestro entendimiento, no entendemos. Y si no abre nuestro corazón, nosotros no estaremos atentos a lo que Dios dice. Yo le digo, si usted no hace esto conmigo, yo estoy perdiendo tiempo acá porque yo no voy a entender nada. Pero para que entiendan, hermanos, que esto no es una costumbre mía, sino una necesidad que tengo. Que Él me enseñe todas las cosas aquí. Y que nos guíe a toda verdad. Porque el miedo que yo tenía de hacer videos como hoy estamos haciendo es que yo esté hablando mentiras y después de muerto queden viendo estos videos y yo siga después de muerto todavía engañando, y eso es lo que no quiero. Por eso pido mucho que me guíe a toda verdad. O como decía David en el Salmo 119, versículo 48, no quites en ningún tiempo de mi boca la palabra de verdad, porque en tu juicio espero. Y ahí ando yo. Bien, oremos, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nuevamente acercándonos a usted, Señor, con mucho cuidado, porque nos estamos acercando, como siempre lo digo, al Rey de toda la tierra, al Omnipotente, aquel que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos existe. Padre, el Dios que a las estrellas llama por su nombre, el que puso barrera al mar, partículas de arena nada más, como para que nosotros temamos y sepamos quién es el que está haciendo esas cosas, porque todavía no entendemos con qué Dios nos estamos entendiendo. Padre, nuevamente pidiendo una bendición grande en este día y para este país y para este mundo. Seguimos en aflicción. No sé, hoy no he escuchado, pero nos toca escuchar porque hay reglas que se están dando y nosotros no podemos ignorarlas también. Dé usted sabiduría, Dios mío, al presidente, a los gobernantes, a los ministros, a todos aquellos que están encargados de la dirección de este país, Señor. Y que seamos un pueblo que obedezcamos, Señor, para que haya bendición aquí. Haya vida y no muerte. Agradecido, Padre, por este tiempo que nos da para detenernos un poco y compartir algo de la palabra de Dios, y pidiéndolo de siempre, Padre, que el Espíritu Santo, el que inspiró las Escrituras, el que las conoce todas, sea el Maestro nuestro, el que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda verdad, Señor. Esto lo pido, Señor, confiado en su justicia y en los méritos de Cristo, el Señor. Bien, hermanos, vamos a abrir hoy nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 17.
Mateo capítulo 17. Les hablé al principio de que hoy hablamos lo que oímos y hacemos lo que nos dicen. Y por ahí más o menos quiero llegar al final de esta charla. Dice en el versículo 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Tomó 3 y los llevó a un monte alto. Versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Si prestamos atención acá, dice que se transfiguró delante de ellos en su presencia. Ellos lo vieron, porque eso quiero enfatizar mucho. Ellos vieron a Jesucristo transfigurado. Lo vieron como es, porque nosotros no tenemos idea cómo es. Hoy tenemos la imagen de un cordero. Pero viendo esto, esta es la imagen del león de la tribu de Judá, como lo vemos también en Apocalipsis 1, el 12 para adelante. Así que esto fue algo extraordinario y como un destello de su gloria que les permitió ver a estos 3 discípulos que tenía ahí. Y creo que la idea de Jesucristo es que ellos se dieran cuenta con quién estaban andando, con quién estaban hablando y con quién estaban viviendo y compartiendo su vida. Que Él no era cualquier cosa, esta es la luz del mundo, como Él mismo dijo allá en Juan capítulo 12, versículo 8. Yo soy la luz del mundo, y mire, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Esto es extraordinario. Esto no es cualquier cosa lo que pasó ahí. Sin embargo, parece que ellos no entendieron gran cosa, como nos pasa a nosotros también. Vemos esto y todo y ya no nos asombramos, ya no nos hace ninguna mella a nosotros. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando Cristo se interpuso a Pablo, a Saulo de Tarso, cuando perseguía a los cristianos, y llegando al camino a Damasco, dice que vio una luz tremenda, que sobrepasa la luz del sol, dice él por ahí en el capítulo 22 de Hechos, cuando está dando testimonio de su conversión. Y cuando él preguntó, ¿quién eres, Señor?, él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él era la luz del mundo. Y Él, cuando se muestra como es, resplandece todo. Así que esto fue algo extraordinario. Y en Apocalipsis, voy a buscarles en Apocalipsis un momentico lo que dice ahí, y que nos sirve a nosotros para que también entendamos quién es el Señor. En el capítulo 1 dice la palabra de Dios. Voy a leerles desde el versículo 10. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol,
cuando resplandece en su fuerza. Lo que vio Juan fue muy distinto. Es Cristo, el mismo que él estuvo allá en la última cena, y este es el discípulo que amaba a Jesús. Los otros también, pero este dicen que al que Cristo amaba, eso yo no lo creo, porque él no hace acepción de personas, que iba a amar a uno y aborrecer a los 11. Cristo nunca dijo, este es al que yo amo, no. Hay que entenderle un poco las Escrituras, pero este llegaba a estar junto al pecho de Jesucristo y ahí se sentía bien al lado del Señor. Pero ahora acá, viendo a Cristo resucitado y glorificado, cuando volteó la cara para mirar, y él describe qué fue lo que vio, algo extraordinario, lo mismo que él mismo vio allá en el monte de la Transfiguración con Jacobo y Pedro. Este es nuestro Salvador, este es el Señor, esta es la realidad que debemos tener nosotros. Y dice el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Entonces lo que vio Juan no fue el Cordero de Dios, sino algo extraordinario, lo que es y con quien tendremos que entendernos y con quien nos estamos entendiendo hoy. Juan cayó como muerto cuando lo vio. Es algo tremendo, y digo, un Dios tan grande que este hombre cae como muerto, y cómo es que un gusano lo acepta o lo recibe. Todas estas son las cosas que me llegan a mí a pensar en un Dios muy grande, que no es así tan sencillo como se nos ha enseñado. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él fue el que estuvo muerto, el que resucitó y vivo para siempre. Este es el Señor. En el capítulo 22, capítulo 22, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces lo que vio Pedro, Juan y Jacobo es el verdadero Jesucristo. Creo que ya no esto será lo que vamos a ver después. Ya no es el Cordero, sino como dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. El león de la tribu de Judá ha vencido. El león, ya no el Cordero. Bien, entonces se transfiguró delante de ellos. Volvemos nuevamente a Mateo capítulo 17, versículo 3, dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En un cuadro tan extraordinario como el que vieron ellos, era el momento, digo yo, de quedarse callado, cerrar la boca y abrir bien los oídos y escuchar qué es lo que están hablando, y los ojos, y contemplar eso. Sin embargo, Pedro dijo, bueno, y hagamos 3 enramadas. Menos mal que vino una nube y lo ocultó esto de los ojos, o de no siguen más la idolatría. Hoy tendríamos por allá en el monte de la Transfiguración 3 capillas más y 3 sitios turísticos más para que la gente vaya y adore cosas allá. Entonces, ellos vieron eso.
el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y los ocultó de sus ojos. Diría el Señor, estos no han entendido nada. Estos andan en otra fiesta. ¿De qué está hablando Pedro? Cuando la idea era tal vez ellos contemplen esto para que su fe sea fuerte y entiendan con quién se están entendiendo ellos. Y dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dos cosas bien importantes que el apóstol Pedro, ya siendo un anciano, escribió eso y habló cosas importantes, que es lo que vamos a ver ahora. Vieron Cristo completamente transfigurado. Su rostro era como el sol y como dice allá en el capítulo 17 de Apocalipsis 1, cuando resplandece con toda su fuerza. En esos veranos tremendos como se dan aquí y aquí por la mitad del mundo, un sol que no lo soporta, dice, así más o menos. Era el rostro del Señor. Sus vestidos se volvieron blancos como blanca lana. En otra parte dice que ningún lavador lo puede hacer así. Dice, miren la majestad y la pureza de este Cristo transfigurado acá. Entonces vieron eso y escucharon. Escucharon una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Y yo le tomo bien en serio lo que dijo el Padre desde arriba. A él oíd. Es a él al que hay que oír, dice el Señor. No oír pastores ni otras cosas y que nos dicen esto y si lo que nos dicen no está de acuerdo con lo que dicen las Sagradas Escrituras, despache eso, que eso es mentira. Pero seguimos agarrados de cosas que Cristo no dijo. A él oíd, porque en Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días o estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. No nos habló por medio de otro, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fueron 3 o 3 años y medio que habló, pero suficiente. Habló por medio de su Hijo. En el capítulo 12 de Juan, el versículo 48 dice, las palabras que yo les hablé, ellas les juzgarán en el día postrero o en el día final. Las palabras que yo les hablé, ellas son las que le van a juzgar. Miremos si lo que estamos hablando y en lo que estamos confiando fue algo que dijo Cristo. Las palabras que yo les hablé, ellas le juzgarán. Yo dejé esto de evangelismo puerta a puerta y lo que voy y le pregunto a la gente es si tienen las Sagradas Escrituras. Si me dicen sí, le digo, ¿saben dónde está? Hay personas que me dicen, sí tenemos, no sé dónde está, pero sí tenemos. O algunos, sí leen las Sagradas Escrituras. Alguito, como me dice una familia peruana que estudiamos la palabra, y ya se complicó por cuestiones de escuela, los niños crecieron, bueno. Y siempre le pregunto, ¿si están leyendo? Dice, la esposa dice, sí, Bessie, sí, Bessie. Y a Isaías, que es el esposo, alguito, Bessie, alguito. Bien, pero después yo hago otra pregunta, ¿pero entienden el alguito que están estudiando? Algo estamos estudiando. Bueno, ¿no le gustaría que estudie conmigo? Yo puedo venir y ayudarle. Algunos dicen sí,
Y les pregunto, ¿saben qué dijo Cristo? Y porque lo que Él habló dice que eso nos va a juzgar en el día postrero, las palabras que Él habló. Y no saben nada. Y los que saben tampoco le prestan atención. Los que sabemos también pasamos por alto muchas cosas que Él dijo y no le prestamos atención. Así que dijo el Padre, a Él oíd. En el capítulo 12, Juan, cuando estaba Jesús y sus discípulos y María en las bodas en Caná de Galilea y se acabó el vino, María le dijo a Jesús, se acabó el vino, y él dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga, y yo le hago caso a María. Hago todo lo que él me dice. A veces no le prestamos atención a esas cosas, pero a Él oíd, es el Señor. Bien, seguimos leyendo un poco en el versículo 6 de Mateo 17, dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Levántense, no teman. Ni les preguntó, les tomó la lección ni nada, porque eso yo aprendo del buen pastor. No es el que está exigiendo y que por qué ni nada, no. Lo único que dice, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Pero ¿qué más? Imagínese uno levantar los ojos y ver a Jesús. Un día yo me despierto a veces y digo, Señor, veo siempre lo mismo. 4 paredes y algunas cosas. Siempre veo eso. Pero un día abriré los ojos y miraré otra cosa. Y ojalá que cuando abra los ojos no vea a nadie más sino a Jesús. ¿Le parece poco? Tremendo esto. El 9. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En Marcos 9, capítulo 9, versículo 10, los discípulos, un pasaje paralelo a esto, decían, ¿qué será esto de la resurrección? Pero él les dice, a nadie hablen nada de esta visión, pero no les reprocha nada. Oiga, pero ustedes no entienden todavía. Tremenda subida y bajamos nuevamente y ustedes no entendieron nada. Sin embargo, esto que dijo Dios, no hablen de esto sino hasta que yo haya resucitado de los muertos. En 2 de Pedro, creo, miremos en 2 de Pedro. Pedro contó esta historia. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Está hablando el apóstol Pedro y va a contar esto que él vio allá en el monte de la transfiguración. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí no es cuento ni que nosotros estamos hablando lo que oímos como hacemos nosotros. Nosotros vimos su majestad, estuvimos en el monte de la transfiguración y lo vimos transfigurado y su rostro resplandecía como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Y vimos sus vestidos que estaban blancos como la nieve.
Así que él dice, no les estamos hablando cosas aquí, son cuentos esto. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Hoy nosotros hablamos y hacemos las cosas y lo que vemos, pero no hemos vivido como Pedro lo vivió y dijo, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Pedro no cita bien el versículo, pero allá dice, a él oíd. Y entonces muy importante lo que dice Pedro, cuando Cristo recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oíd. Esta fue la segunda vez que se escuchó la voz del Padre desde el cielo y la última también. La primera se escuchó cuando Cristo se encuentra con Juan. Fueron al río Jordán, Juan lo sumergió, como dice en la Biblia de un judío, sumergió en agua o lo bautizó. Y cuando Cristo salía del agua, apareció el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma que se posaba sobre él. Y se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí sí dijo eso nada más. Pero lo reconoció como el Hijo después de ser bautizado, cuando salió del agua. Esa fue la primera y estaba Jesús, dice Lucas 4, aproximadamente con 30 años. O sea que a los 30 años por primera vez escucha la voz del Padre desde el cielo. Y la segunda la escucha aquí en el monte de la transfiguración. Fueron las dos veces. Y quizás Cristo deseaba escuchar nuevamente esa voz confirmándole. Cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Tal vez esperaría, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Espera. Pero bien, eso vieron estos tres hombres y eso escucharon. Y eso les dijo Jesús, no hablen de estas cosas sino hasta que yo resucite. En el versículo 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Nosotros oímos esa voz. Estábamos allá, Moisés y Elías aparecieron y hablaban con Cristo. Cristo tal vez se transfiguró para poder hablar con ellos, que ya estaban glorificados. Y mostrarles a ellos también, darles ese privilegio de que estén en esa reunión espectacular. Pero se desperdició, como somos nosotros también. Oímos y vemos cosas, pero no entendemos. Pero hoy estamos hablando lo que oímos y haciendo lo que nos dicen, o lo que vemos. Pero Pedro no fue así. Él habló lo que vio y lo que escuchó. Esto no son cuentos, no son fábulas, decía él. Esto es realidad. Nosotros estuvimos parados allá en el Monte Santo y pudimos contemplarle a él y escuchar la voz del Padre que nos hablaba y nos decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él, oigan, a él. Bien. El versículo 19, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Pedro creo que llega a esta conclusión. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura que lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo y lo que estamos haciendo.
ellos que vieron y escucharon, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura que lo que vemos o lo que oímos. Peor lo que soñamos. O visiones y cosas. Esto es más seguro que cualquier cosa. Más seguro que lo que vimos, podría decir, o lo que escuchamos. Esto es más seguro. Así que hacemos bien en estar atentos a lo que dice este libro, la palabra profética más segura, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta es la que nos da luz, hermano. Esta es la que despeja nuestra mente. Esta es la que quita todas esas preocupaciones que vienen de afuera y todo. Aquí preocupémonos de adentro. Lo de afuera, déjelo allá. Por más que nos preocupemos y nos afanemos, aquí no podemos hacer nada nosotros. Aprovechemos el encierro que tenemos ahora. Ayer me decía una hermana, es un refrigerio, y es verdad. Ya nos volveremos a ver, amén. Entonces, prestémosle atención, estemos atentos a algo que es más seguro que lo que estamos escuchando y lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo. Esto es más seguro. Pero si usted está concentrado en el coronavirus, dándole más importancia a eso, está más atento a lo que dicen de este bicho que lo que dicen las Escrituras, estamos mal. Es algo que alumbra en lugar oscuro, como estamos nosotros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que Cristo aparezca. En Apocalipsis 2:18, hablándole a la iglesia de Tiatira, él decía que el que venciere le dará el lucero de la mañana. Pero me gusta lo que habla el Señor Jesucristo en cuanto a esto, el lucero de la mañana. Dice, estoy en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pedro dice, el lucero de la mañana esclarezca en nuestros corazones, aparezca. Es decir, mientras Cristo no haya llegado, aférrense a lo que dicen las Escrituras. Esto es lo más seguro. Hasta que Él venga, solo hagamos lo que dicen las Escrituras. Pablo hablaba en Filipenses a los hermanos. Asidos o agarrados de la palabra, que estén haciendo es lo que dicen las Sagradas Escrituras, para que mi trabajo no sea en vano, dice él. Porque si ellos están haciendo y nosotros estamos haciendo, es lo que creemos o nos imaginamos, eso es trabajo en vano, se perdió todo el propósito. No estamos haciendo lo que dice la Escritura. Bien, dice que hacemos bien en estar atentos. En Mateo capítulo 24, creo que es el versículo 35, Mateo capítulo 24, versículo 35, el Señor dijo, el cielo y la tierra y los coronavirus y todos los problemas pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y yo estoy atento a lo que dice la Escritura. Lo bueno, lo malo y lo feo pasa. Hay cosas que pasan y uno no quisiera que pasaran porque son cosas buenas, pero pasan. Y todo va pasando, pasará la iglesia, pasaremos nosotros, pasará el cielo y la tierra y permanecerá solamente la palabra de Dios. Entonces, si dice acá, el cielo y la tierra pasarán, es decir, todo va a pasar, este problema va a pasar y será cuestión del pasado. Quedará para contar la historia los que sobrevivan a esto. Pero estemos atentos, esto va a pasar. Y ya han pasado muchas cosas y siguen pasando, y esto pasará y vendrá otra y pasará y seguirán pasando y finalmente se acabará.
Y lo último que va a quedar, lo que nos va a quedar es lo eterno, la palabra de Dios. Entonces prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Tal vez ya para terminar, quizás nosotros estamos poniendo la mira en el lugar equivocado y por eso tal vez hay alguno ya desesperándose o alguna cosa. Antes de subir a hacer esto, escuchaba una semana mínimo, no sabemos, preparémonos, no sabemos. Pero lo cierto es que pasará. Esto pasará. En Colosenses 3 decía el apóstol Pablo, si hemos resucitado, muerto y resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Pongamos la mira allá. En Hebreos capítulo 12 dice que pongamos nuestra mira en Cristo, el autor y consumador de la fe. Poner la mirada en Cristo, no en un virus. Eso está llevándose toda la atención de todo. Y no es Cristo lo que más se habla en este tiempo, sino el coronavirus. Pero la mirada en Cristo. Y en el capítulo 14 de Mateo, cuando Jesús caminó sobre las aguas y se espantaron todos los discípulos pensando que era un fantasma, y Pedro dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya caminando sobre las aguas, y él dijo, venga. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pero dice, al ver el fuerte viento, o al ver las olas, o al ver el problema, comenzó a hundirse y clamó y dijo, Señor, sálvame. Y Cristo extendió la mano, no sé dónde, a qué distancia estaría, pero de una lo agarró. Entonces, esto me lleva a mí a pensar en algo, que si quitamos la mirada de Cristo y la ponemos en el coronavirus y en los problemas que vamos a tener, lo que se viene después de esto, porque ya escuché, los que ganan ganan $500 aquí en el Ecuador, creo que un 5 o 10% a todos nos van a sacar esto. Y nos sacan, no es que nosotros lo damos, porque todo siempre los hemos obligado, no voluntariamente. Pero si estamos ya preocupados por eso, olvídese, usted no quite la mirada de Cristo y concéntrese en las Escrituras. Es decir, ponga la mirada en la solución, no en el problema. Y las cosas marcharán. A Cristo es lo que necesitamos. Él es suficiente. No necesitamos más. Él es la solución a este problema. Entonces, enfoquémonos en la solución. No en dificultades, sino en posibilidades que va a salir de aquí. Muchas cosas buenas van a salir. Yo pienso en un avivamiento para las iglesias. Algo tiene que cambiar, porque hoy estamos dormidos. Y Dios utiliza persecuciones o tal vez esto para despertar. En Jerusalén la iglesia prácticamente se convirtió en un club social hasta que levantó a un hombre para que persiguiera a los cristianos y hizo un reguero y se extendió el evangelio y cumplieron la gran comisión. Hoy estamos quietos y Dios tiene que utilizar algo para hacernos salir. Así que, hermanos, fácil es hablar cuando uno lo tiene todo. Yo soy un hombre bendecido. No piensen que soy millonario o alguna cosa, pero me doy por muy bien servido. Lo tengo todo. Pero pienso en los que no tienen esas posibilidades. Aférrense al Señor, miren al Señor. No tienen otra, no tenemos otra, es Él. Y si Él ha hecho esto, porque esto viene de Dios, no pasa nada que Dios no haya mandado. Lo bueno y lo malo viene de la boca del Altísimo, así que Él está haciendo y está obrando, y lo que Él hace lo hace bien. Aliéntense con estas palabras. Que Dios siga teniendo misericordia de nosotros y nos bendiga siempre. Bendiciones.